Y como estamos viendo las lecciones, los milagros, lecciones para todos nosotros, los milagros de Jesús, eh, yo haciendo este mensaje diría, ¿no? Y pensaba, estar sentados en este lugar es un milagro de Dios. ¿No es así? Por la vida que nos ha dado, por guardarnos, por protegernos y por todo lo que pasamos durante todo el día y toda la semana, ¿no? Pero hay una de las cosas yo preguntaría, yo el personal, ¿no? ¿Qué milagro que Jesús haya hecho le ha sorprendido o les anima a seguir? ¿O es este milagro me identifico yo? ¿Cuál es el milagro que a ustedes más les ha impresionado, no? Ojo que todos los milagros son importantes, no hay un milagro menos importante que el otro, no, todos los milagros son importantes. En lo personal, a mí me impacta mucho cuando Jesús sana a los 10 leprosos, ¿no? Y eso lo encontramos en Lucas 17, del 11 al 19. Pero ese no es el tema que vamos a ver, sino que estoy preguntando, ¿no? ¿Por qué me gusta mucho este milagro de Jesús? Por la actitud de agradecimiento que tuvo solamente un leproso. Él sanó a 10 y que dijo Jesús, vayan y díganle al rey que fueron sanos. ¿Y cuántos volvieron? Solamente uno, ¿no? Y ese es uno de los milagros que me impacta mucho, ¿no? Por la actitud de agradecimiento que tuvo este leproso. Igual, nosotros tenemos que tener una actitud de agradecimiento a Dios por lo que tenemos, ¿no? Y no quejarnos de lo que podemos pasar durante el día o durante la semana, ¿no? Sino seguir animándonos todos los días, porque la palabra de Dios nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. ¿Y cuántos hemos recibido un milagro? O estamos a punto de recibir un milagro o estamos esperando un milagro. Yo en lo personal estoy esperando un milagro de parte de Dios, ¿no? Y yo, o sea, a pesar de eso, yo no me desespero, no me preocupo, ¿no? Porque tengo confianza que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Amén. Y si ustedes todavía no tienen ese milagro, yo les animo a que nunca dejen de confiar en Dios. Amén. Y hoy día vamos a ver un milagro de Jesús, ¿no? Vamos al principio. Jesús manifiesta su gracia sanadora sin tener en cuenta la opinión de otros, ¿no? Vamos a ver cuando Jesús sana a esta persona enferma en un hidrópico, ¿no? ¿Qué es un hidrópico? Es una persona que se llena el cuerpo de agua y se hincha, ¿no? Entonces, y eso lo encontramos en Lucas 14, del 1 al 6. A mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, por eso le he puesto en esa traducción, gracias hermano, ¿no? Y dice así, ¿no? Jesús sana en el día de descanso, ¿no? Cierto día de descanso, Jesús fue a cenar a la casa de un líder de los fariseos, y la gente lo observaba de cerca. Había ahí un hombre que tenía hinchados los brazos y las piernas. Jesús preguntó a los fariseos y a los expertos de la ley religiosa, ¿permite o no la ley sanar a la gente en el día de descanso? Como ellos se negaron a contestar, Jesús tocó al hombre enfermo, lo sanó y lo despidió. Después se dirigió a ellos y dijo, ¿quién de ustedes no trabaja el día de descanso? Si tu hijo o tu buey cae a un pozo, ¿acaso no corres para sacarlo? Una vez más, ellos no pudieron responder, ¿no? Como yo siempre digo, Jesús vino a la tierra a romper toda regla establecida por las personas, ¿no? Pero lo hacía con ejemplos visibles como los milagros y con ejemplos en parábolas, ¿no? Entonces, Jesús, para empezar, vino a romper toda regla establecida por los fariseos, por los seres humanos, ¿no? El contexto de esta historia, este contexto histórico y cultural, como dice la palabra, tiene lugar en una cena, ¿no? En una cena de una casa de un fariseo justo en el día de reposo, ¿no? Entonces, para los judíos, para los fariseos, era imposible trabajar el día de reposo, que era el día sábado, ¿no? No se hacía un trabajo ni sanidades ni nada, ¿no? Pero justo ese día a Jesús le invitan a cenar, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué los judíos hacían esto el día de reposo? Porque era el día dedicado al descanso y a la adoración a Dios, ¿no? Y no podían trabajar, ¿no? Y en todo eso incluía, como decía, la curación, y todo eso era muy regulado, muy revisado, por así decirlo, ¿no? Porque los fariseos estaban al pendiente de lo que Jesús hacía en ese momento, ¿no? Entonces, Jesús no le importó la opinión de la gente, de los fariseos que lo estaban mirando, qué iba a hacer, ¿no? Jesús fue y manifestó la gracia sanadora y sanó a este enfermo hidrópico. Ustedes saben, hermanos, que en aquellos tiempos una persona enferma era, digamos, lo peor que podía haber en aquellos tiempos, ¿no? Lo peor eran los leprosos, pero si tú veías un paralítico, un ciego, esta persona en la calle, o sea, eran, como digamos, la última rueda del coche, por así decirlo, ¿no? Entonces, eran menospreciados, ¿no? Entonces, Jesús no vino a la tierra para levantar a la gente menospreciada. Y eso incluía a los fariseos. No solamente la gente, los fariseos, los que, digamos, eran pastores en aquellos tiempos, o ahora fueran pastores, ellos mismos menospreciaban a todos los enfermos. El otro día escuchaba una enseñanza sobre cuando Jesús sana al ciego, cuando escupe en la tierra y con eso lo sana, ¿no? Porque según lo que escuché, no sé si era cierto, me olvidé de preguntar al pastor, pero dicen que cuando veían, por ejemplo, a un enfermo, a un leproso, a un ciego, la gente que pasaba por su costado los escupía, ¿no? Entonces este pastor decía que el escupitajo de Jesús fue para remendar y sanar lo que la gente hacía en las personas. Y puede ser verdad, no le pregunté al pastor, ¿no? Pero dice que si tú pasabas y si veías un enfermo, escupías, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que seguimos, ¿no? Lecciones básicas. Los fariseos eran adversarios del Señor, buscaban maneras y razones para atacarlo. Yo pienso, y puede ser cierto, que esta invitación que Jesús tuvo a la casa del fariseo fue planificada para poder atacarla, ¿no? Puede que sea cierto, como también puede que no, pero más inclina que sí, ¿no? Entonces, las maneras de los fariseos era buscar siempre atacar a Jesús, ¿no? De una manera, ¿no? Por ejemplo, sabían que no podía Jesús sanar en el día de reposo, ¿no? En el día de descanso, y por eso invitaron a esto. Y, casualidad, en la casa de este fariseo había una persona enferma, ¿no? Que era esta persona hidrópica, ¿no? Entonces, a Jesús lo atacaban de diferentes maneras, pero en nuestras vidas siempre va a haber gente que nos ataque, ¿no? Para caernos anímicamente, ¿no? Una de las maneras que el enemigo hace que nosotros nos caigamos, ¿no? Es a través de los ataques de la gente. No directamente, pero a través de habladurías, a través de que me dijeron esto o me dijeron aquello, ¿no? Son cosas que nos hacen caer anímicamente y nos desaniman en seguir este camino de la fe, que no es fácil, como siempre digo, ¿no? Por eso Jesús está en esta casa de este fariseo importante, ¿no? Lo que sugiere que esta cena tenía un carácter social y religioso significativo, ¿no? Jesús, para estar en una casa, era algo significativo para la persona que invitaba, ¿no? Imaginémonos nosotros que invitemos a una persona importante a nuestra casa, digamos al presidente o a la presidenta, o a otra persona importante, tu cantante favorito, por ejemplo, ¿no? Por ahí vi en el Instagram en estos días que van a vender un riñón para un concierto mundano. Así vi por ahí esta semana, ¿no? Entonces, ¿qué sería, o tu cantante favorito que venga y tú le invitas a tu casa y te diga, sí, acepto estar en tu casa, ¿no? ¿Cómo tú, si a mí me invitan a una casa, por ejemplo, y yo me siento observado, que me voy para allá y me miran, así sentía Jesús. Jesús fue invitado a esta casa y los fariseos estaban mirando
todo lo que Jesús hacía. Si se sentaba, digamos, un ejemplo, la manera como se sentaba. Si hablaba, la manera como hablaba. Si se iba al baño, cómo orinaba, ¿no? Cosas así. Entonces, a mí me tengo una casa y me están observando qué es lo que hago, yo me voy a sentir observado. Era como Jesús se sentía en ese momento, ¿no? Los fariseos estaban observando a Jesús con el fin de encontrar un motivo para atacarlo, ¿no? O acusarlo, ¿no? Por eso esta vigilancia refleja las tensiones entre Jesús y los líderes religiosos de la época. Yo me imagino que Jesús estaba, tranquilazo, tranquilo, porque él sabía que iba a pasar, ¿no? En todos los ataques que los fariseos le hacían, que lo cuestionaban, Jesús ya lo sabía. Y yo me imagino que Jesús iba tranquilito caminando y hablando, ¿no? Los que estaban tensionados eran los fariseos que trataban de buscar algo para atacar a Jesús, ¿no? Por eso uno se siente observado cuando, si yo me iba a la casa de alguien de ustedes y me invita a comer y estoy por acá, por allá y me están viendo, voy a estar tensionado, no voy a estar libre de poder hablar y todas esas cosas, ¿no? Pero a Jesús no le importaba nada de eso y él hizo lo que tuvo que hacer, ¿no? Seguimos avanzando. Jesús acepta la invitación de sus adversarios para mostrar que no tiene límites. Y esto es importante, ¿no? Los límites son lo que a nosotros nos hace quedarnos estancados en un solo lugar, ¿no? Los límites que nos ponemos nosotros mismos nos llevan muchas veces al fracaso, ¿no? En mi inicio como pastor, y siempre lo he dicho, yo mismo ponía límites en mi vida pastoral o en mi vida de ministerio, porque yo cuestionaba mucho si yo estaba listo para poder ser pastor de adolescentes, si estaba listo para ser pastor acá en la iglesia y todo lo demás, ¿no? Y yo me cuestionaba que yo no estaba preparado, y era el límite que yo puse a mi vida en mucho tiempo de mi ministerio, ¿no? Hasta que pude entender que esos límites que yo ponía me hacían estancar, ¿no? Entonces, y también entendí que Dios fue la persona que me levantó como pastor, ¿no? No un pastor perfecto, ¿no? Todos nosotros somos pastores imperfectos. De repente ustedes tendrán esta visión, el pastor y todo lo demás, ¿no? Todos nosotros como pastores somos imperfectos, ¿no? Somos porque somos de carne y hueso, somos seres humanos, ¿no? Y es por eso que los límites que nosotros pongamos en nuestra vida nos llevará al estancamiento y al fracaso, ¿no? Por eso cuando yo dejé de mirar los límites y mis limitaciones, empecé a ir donde nunca yo pensaba ir y dar lo mejor de mí. Uno de los lugares que cuando Dios me llevó fue a la primera iglesia que mi papá llegó a predicar acá en Lima, en San Juanito. Un día me llama el pastor de adolescentes y jóvenes y dice, me conocía, ¿no? Daniel me dice, mira, el pastor nos ha dicho que tú eres líder de adolescentes, queremos que vengas a predicar a la iglesia. ¿Y se acuerdan que contaba a esa iglesia que yo tiraba piedras en el techo? ¿No? Al Eterní y todo eso. Y yo me ponía a fumar al frente de la iglesia, delante de los hermanos. Fue a esa iglesia que Dios me llevó, cuando yo dejé de poner límites a mi vida, ¿no? Y Dios me ha llevado a diferentes lugares a poder predicar, ¿no? Y esa es la gracia de Dios. Pero el punto es que yo dejé de poner los límites en mi vida. Cuando uno deja de poner límites y cree que Dios va a hacer su obra en usted, porque nosotros somos los burritos, hermanos, que llevamos esta palabra. No es que sea con nuestra fuerza, ¿no? Es Dios quien hace la obra cuando nos lleva a diferentes lugares a poder predicar y enseñar o compartir cualquier cosa, ¿no? Por eso es dejar de poner límites. Y a Jesús no le importó, Jesús sabemos que no tiene límites, ¿no? Él pudo hacer todo lo que quiso acá en la tierra, ¿no? Pero
los límites de nosotros son los que nos detienen, ¿no? A pesar de todo, Dios siempre nos va a respaldar. Jesús era consciente de sus malas intenciones de los fariseos, pero no tenía miedo de enfrentarlos, ¿no? Eso es lo que debemos tener en nuestra vida, no tener miedo de enfrentar a nuestros adversarios o a nuestras limitaciones que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Todos somos, yo hace muchos años escuchaba a un pastor que decía, hay líderes en potencia, líderes potenciales, ¿no? Los líderes en potencia son, todos nosotros que estamos acá, somos líderes potenciales o líderes en potencia, ¿no? Que en algún momento nuestro liderazgo o lo que Dios ha depositado en nosotros va a salir, ¿no? Pero nosotros mismos, vuelvo a decir, ponemos los límites. Avancemos. En la cena, ¿no? Lugar de gozo, un hombre sufría una enfermedad degenerativa. Está avanzando, ¿no? Sí. Ya prende la tele de acá, ya. ¿No? Lucas 14:2, ¿no? Y ahí vemos que estaba este hombre hidrópico, ¿no? Y estaba enfermo, ¿no? Para empezar, Jesús siempre iba a buenos banquetes y tenía buenos banquetes de comida, ¿no? Yo me imagino que hacía todos esos banquetes porque sabe cómo será la comida en el cielo. ¿Amén? Uy, ¿que nadie come acá? Qué rico. Hoy día he comido una rica caigua rellena. Qué rico, ¿verdad? Después de tiempo como una rica caigua rellena, ¿no? Pero ¿a cuántos les gusta comer? ¿Ah? ¿A cuántos les gusta hacer dieta? Nadie, ¿eh? Ahí a mi esposa también le gusta hacer dieta, ¿no? Pero ¿cuántos nos gozamos comiendo, no? Creo que todos disfrutamos del comer, ¿no? Y eso es uno de los placeres que Dios nos ha podido dar, ¿no? De poder disfrutar de la comida, ¿no? Entonces Jesús siempre disfrutaba de esto, de poder comer, de poder disfrutar de la comida, ¿no? Por eso, en este lugar estaba este hombre enfermo, ¿no? Y es muy probable que su enfermedad haya sido avanzada, ¿no? Y es muy probable también que los fariseos hayan llevado a esta persona a la casa a cenar, ¿no? Porque yo decía, recuerdan al comienzo que decía que todas las personas enfermas, con males, eran mal vistas, ¿se acuerdan? Y muy pocas veces, al menos que sea alguien de la casa, podía estar, ¿no? Y yo me imagino que esta persona fue invitada o la trajeron para ver qué es lo que Jesús hacía. ¿Me entienden? Entonces, ya estaba la enfermedad avanzada y todo lo demás, ¿no? Pero el mayor interés de Jesús era sanar al enfermo antes que cenar, ¿no? Antes que comer. O sea, la prioridad de Jesús, ya saben que Jesús ya sabía que este enfermo iba a estar ahí, ya sabía las intenciones de los fariseos que querían hacer, ¿no? Pero la prioridad de Jesús era sanar a este enfermo antes que cenar. ¿Y qué he dicho de este enfermo? De estar delante de Jesús, ¿no? Por eso Jesús, al mirar a este enfermo, yo me imagino que de frente, como dice la Biblia, hizo la pregunta a los fariseos, ¿es posible sanar en el día de reposo? Y los fariseos se quedaron callados. Y la Biblia nos dice que lo sanó y se despidió de él. O sea, eso fue antes de que Jesús entrara a cenar, ¿no? Y como dije, era posiblemente una estrategia de los fariseos para ver cuál era la reacción de Jesús, ¿no? Avancemos. Algunos eran indiferentes al dolor del enfermo. En cambio, Jesús se dispuso a sanar al enfermo. Y lo que decían antes, ¿no? Era de que la gente de aquellos tiempos era indiferente a las personas que eran enfermas, ¿no? O sea, si veían una persona, preferían abrirse por un costadito y avanzar, ¿no? Y no ayudar al enfermo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿no? La pregunta que Jesús hace, ¿es lícito sanar en sábado, como decían antes? Y hubo este silencio de los fariseos, ¿no? En nuestra vida muchas veces nos sentimos en este silencio como los fariseos, ¿no?
o no queremos hablar, no queremos decir las cosas que de repente estamos pasando, ¿no? Y estos fariseos, yo me imagino, cuando Jesús hizo esta pregunta, no, que se quedaron mudos, no sabían qué responder, ¿no? ¿Qué hubieran respondido? ¿Cuál hubiera sido su respuesta de los fariseos a la pregunta de Jesús? ¿No? Porque sabían que todo había sido planeado para atacar a Jesús, ¿no? Por eso, así como Jesús hizo el bien con este enfermo, nosotros también no debemos ser indiferentes al dolor de los demás, ¿no? ¿Cuántos conocen al hermano Herminio Malca? ¿Algunos lo conocen? ¿No? Es uno de los pioneros de la IBE Callao, ¿no? Y ayer su esposa estaba tocando la puerta de mi papá y yo estaba arriba en mi casa, y cuando bajo la hermana dice pues, que el hermano ya está en las últimas, ¿no? Está en el hospital, no sé, no me dijo qué hospital, pero los doctores me han dicho que, o sea, ya está ¿no? En las últimas, ¿no? Y quería que el pastor vaya para que ore, y le digo, pero el pastor no está. Entonces hablamos y fue el pastor Miguel con mi hermana Carolina, fueron a orar por el hermano Herminio, ¿no? Eso, no sé, algunos que se acuerdan, ese hermano anciano que paraba afuera cuidando con su chalequito, ¿no? Venía con su moto, ¿no? ¿No? Bueno, como dice el pastor Luis, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Él, si ya cumplió su tiempo acá en la tierra, sabemos que algún día lo veremos en el cielo, ¿no? Solo pidamos la paz para la familia, ¿no? Entonces, por eso no hay que ser indiferentes al dolor del enfermo, ¿no? Entonces, hay que nosotros tratar de ver la manera de poder ayudar a los demás, ¿no? Avancemos. Jesús pregunta a los fariseos si era lícito sanar a un enfermo en sábado, ¿no? Jesús cuestiona a los fariseos y los escribas la legalidad de sanar en el día de reposo, ¿no? Su pregunta era una forma de desafiar la interpretación rígida de la ley que los fariseos defendían, ¿no? Jesús quiere demostrar que la misericordia y el alivio del sufrimiento tiene prioridad sobre las reglas estrictas, ¿no? Y muchas veces nos basamos en las reglas estrictas que pueden haber y dejamos de lado la compasión, dejamos de lado la misericordia, ¿no? Dejamos de lado el amor, ¿no? Y Jesús fue una persona que vino a dar amor, tuvo misericordia y compasión con las personas que menos se merecían, ¿no? Y nosotros al ver algo de alguien comenzamos a atacar, comenzamos a decir, ¿no? Miran cómo lo hizo, mira aquello, mira lo otro, ¿no? Entonces, no, ¿dónde queda la bondad de Dios, ¿no? Pero, ojo, ¿no? Un error de cualquier persona, pero no vamos a ir a tener misericordia y amor a una persona que peca constantemente. No se puede ir, ¿no? Sabemos que podemos tener, digamos, bueno, ya, Dios se va a encargar, como dicen por ahí, ¿no? Y sí, Dios se va a encargar, Dios va a hacer las cosas a la manera que Dios quiere, pero en nuestra carne, al ver esto de acá, se nos hincha el corazón, se nos hincha la mente y queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Pero sabemos que Dios va a tomar en cuenta todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Por eso hablamos de estas reglas estrictas y todos sabemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando si hay un temblor, un terremoto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Mantener la calma, ¿no? No gritar, caminar, ponerse a un lado seguro, ¿no? Pero ni bien pasa un temblor, un terremoto, ¿qué es lo que hacemos? Nos olvidamos de las reglas, de las normas que están establecidas, ¿no? Por ejemplo, mi esposa, cuando hay un temblor, lo primero que hace es agarrar a su Beto y salir corriendo, ¿no? Es lo primero que hace. Yo estoy ahí tratando de calmar y no entienden, ¿no? O sea, uno pierde el control, ¿no? Y se olvida de las normas y reglas que debemos hacer, ¿no?
Por eso, y cuando pasamos nosotros ataques directos del enemigo, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero, recurrir a Dios. ¿Y qué es lo primero que no hacemos? No ir delante de Él, ¿no? Son estas reglas que tenemos establecidas, que sabemos, no tenemos en nuestro consciente, sí, tengo que ir al Señor, tengo que ir a buscar a Dios, pero la primera prueba, lo primero que no hago es buscar a Dios, ¿no? Que dice la palabra que todos los que confían al Señor, todas las cosas les ayudan para el bien, ¿no? En medio de la enfermedad debemos tener compasión por el enfermo, ¿no? Y ayudar. Como dice, somos bendecidos para bendecir. Eso fue lo que hizo Jesús. Fue un hombre bendito que vino a bendecir a mucha gente, ¿no? Ante el silencio de los fariseos, Jesús sana al enfermo, ¿no? Y eso lo vemos en Lucas 14:4. La falta de respuesta de los fariseos muestra la incapacidad para justificar su posición sin caer en contradicciones, ¿no? Esa frase que dice, el que calla, otorga. ¿Cuándo he escuchado esa frase, no? El que calla, otorga, ¿no? Y muchas veces nosotros nos quedamos callados ante lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y no hacemos caso, ¿no? O no hacemos caso también a la voz de los líderes que dicen, no, todavía no es tiempo, espera y todo lo demás, ¿no? Y ¡pum!, se lanzan y hacen las cosas a su manera, ¿no? Jesús sana a este hombre subrayando que el bienestar humano y la compasión están en el centro de la verdadera observación en el día de reposo, ¿no? La acción de despedir al hombre también implica que Jesús no lo consideraba un simple objeto de prueba, sino una persona que necesitaba alivio a su dolor, ¿no? O sea, Jesús lo hizo primero para que esta persona sea aliviada del dolor que tenía, ¿no? Y segundo, para que vean y darle a los fariseos que sí se podía sanar en el día de reposo. Y Jesús, ¿cómo les dice? Si tu hijo, o en el original dice, y tu asno cae en un pozo en el día de reposo, ¿no lo rescatarías? ¿No? ¿Qué hicieron los fariseos? Se quedaron callados. Por eso es importante, ¿no?, poder tener esta actitud de compasión como tuvo Jesús hacia los necesitados en aquellos tiempos, ¿no? Para terminar, Jesús sobrepasa los límites impuestos por aquellos que no muestran misericordia al que sufre. Imitemos este ejemplo, ¿no? Por eso, como decía, los fariseos se encuentran sin respuesta, demostrando que su enfoque legalista no puede sostenerse frente a los principios de amor y misericordia que Jesús enseña, ¿no? O sea, ante las reglas establecidas por los fariseos, nada puede sostenerse al amor y la misericordia que Jesús nos enseña. Es lo que Jesús vino a dar a esta tierra, amor y misericordia, ¿no? Este silencio que los fariseos hacen enfatiza la tensión entre la ley estricta y la ética del amor y la compasión que Jesús promueve, ¿no? Por eso, ante las normas y leyes y reglas que podemos establecidas por los fariseos en aquellos tiempos, Jesús viene a promover la compasión. La crítica de Jesús no es a la ley en sí, sino a una interpretación que se aleja de la intención original de cuidado y justicia. Esto nos debe hacer ver cómo nosotros estamos reflejando las creencias de amor y compasión en la gente, ¿no? Como dice la palabra, como decía Pablo, ¿no?, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y yo preguntaría, ¿cuántos de nosotros estamos imitando a Jesús? ¿O cuántos de nosotros estamos imitando a un no Jesús, ¿no? Muchas veces tenemos
conceptos equivocados en nuestra manera de pensar, ¿no? Pero tenemos que imitar, como dice Pablo, ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y esta es una que toda la iglesia lo sabe, ¿no? Que debemos ser como Jesús. Y la pregunta es, ¿estamos trabajando para ser como Jesús? ¿No? ¿Cuándo estamos imitando a Jesús en amor y en misericordia? ¿No? Por este enfermo caído, ¿no? Por el desanimado, ¿no? Por aquel hermano que de repente ya no viene a la iglesia y no nos preocupamos. Una de las cosas que veo, y en lo personal yo se lo compartí una vez al pastor, yo le digo, la vive Callao, por ejemplo, hay hermanos que ya no vienen a la iglesia y nosotros como iglesia no nos preocupamos por ese hermano porque no viene, ¿no? Entonces hay que tener esa empatía, ¿no? De buscar al desanimado, de buscar al hermano que no viene, ¿no? Como iglesia debemos imitar a Jesús, hermanos. Y esta es la lección que Jesús nos deja en este milagro que Jesús hizo, ¿no? De sanar a esta persona hidrópica, ¿no? Que primero, antes de hacer las cosas, está la sanidad de la persona, ¿no? Entonces, como lección nos queda a nosotros que imitemos a Jesús en amor y compasión.